Ok, vamos a empezar a grabar esta sesión. Va a ser una pequeña introducción a cómo funciona la View. Voy a repetir un poquito de lo que dije la clase pasada para que quede también aquí grabado, pero me voy a ir un poquito más rápido. Entonces, quedamos que una vez que abrimos el icono de la View, nos aparece esta primera pantalla, donde si ya trabajamos antes, nos va a aparecer este de recientemente usado, que dice Blank VI. VI significa Virtual Instrument. La View lo que crea justamente son instrumentos virtuales. No son programas como tal, tampoco podría llamarlo aplicaciones, sino literalmente un instrumento. Entonces, le damos clic y nos genera dos pantallas. La primera pantalla, que es esta cuadriculada, es la pantalla de la interfaz. En esta va a estar todo con lo que interactúa el usuario. La otra pantalla, que es esta pantalla blanca, es la pantalla de la programación, cómo funciona el instrumento. Si nosotros presionamos el comando Control T, automáticamente se nos ponen en paralelo las dos. No es necesario hacerlo, a veces podemos estar trabajando únicamente en una o a veces podemos trabajar en las dos, dependiendo. Esto lo hago más que nada por propósitos visuales. Generalmente, como yo trabajo este programa, es que primero trabajo en la parte de programación, hago las cosas que son, voy a llamarlo básicas, en el sentido de que son la base de lo que voy a estar programando. Después me paso a la interfaz, generalmente únicamente coloco los elementos que voy a utilizar o que yo sea ciencia cierta que voy a utilizar, me paso otra vez a la programación, voy haciendo las conexiones y ya lo último que hago es hacer el acomodo de las cosas para que funcione como yo quiero que funcione, ¿no? O sea, para que se vea como yo quiero que se vea. Sin embargo, pues no es como que una regla, pueden hacer todo lo en la interfaz primero y dejar la programación en último, hacer toda la programación primero y la interfaz al último, como ustedes deciden. Entonces, ahorita lo voy a trabajar más o menos en paralelo para que vayan viendo cada cosa. Del lado de la interfaz, cuando nosotros, de hecho, en ambas pantallas, cuando nosotros damos clic derecho, nos sale un menú con el que podemos colocar objetos. Dependiendo de qué pantalla estemos, qué tipo de objetos podemos colocar. Tenemos dos tipos de objetos así a grandes rasgos: controles y indicadores. Los controles son a través de los cuales nosotros podemos ingresar la información al sistema, es decir, podemos modificarlos, y los indicadores son los que pues no podemos modificar. Entonces, por ejemplo, voy a colocar este que se llama NOP, en la parte de numéricos, es decir, todo lo que se refiere a números, y voy a poner igual un indicador, que es un gauge. Entonces, si se fijan, es como una perilla y un medidor que podríamos llamar a. Y automáticamente, si se dan cuenta, nos aparecieron dos cuadros del lado derecho, que son los de la programación. Igual se diferencian entre controladores e indicadores. En el lado izquierdo, sin la interfaz, no hay forma de saber qué es uno y qué es otro. No, a menos que, bueno, nosotros sabemos porque los pusimos, pero realmente no hay forma de saber. Del lado derecho sí, no sé si lo alcancen a notar, pero tienen una flechita del lado derecho o del lado izquierdo. Los controladores lo tienen del lado derecho, los indicadores lo tienen del lado izquierdo. Sin embargo, todos se pueden transformar en una cosa o en otra. Por ejemplo, voy a colocar otro knob, que es otro de estos, pero lo voy a transformar en indicador. ¿Cómo hago eso? Simplemente le doy clic derecho y en este dice Change to Indicator. Lo cambio a indicador y se fijan, cambia un poquito el color y, o sea, cambia como el relleno de la línea o el grosor de la línea, pero lo más importante es, se coloca esta línea en el lado, perdón, esta flechita en el lado izquierdo. Si queremos conectar objetos, basta dar clic en la terminal. No sé si lo alcancen a notar, pero el cursor cambia de forma, se hace como un rollito de cable. Entonces podemos conectarlo. Y ya si nosotros movemos pues se van a mover los dos. Si nosotros lo ejecutamos así, lo único que va a hacer es el valor que esté en el knob de control, que le vamos a cambiar el nombre, vamos a ponerle control, y vamos a ponerle indicador, y pongámosle indicador. Si yo cambio el número del knob, se va a transferir al número de los indicadores. Esto por sí solo pues no tiene ninguna aplicación, simplemente es para que se vea. Podemos ejecutarlo de manera continua con estas flechitas de aquí que son running continuously, de hecho. Si es así,
Cada vez que nosotros lo movemos, en automático se va a ejecutar. El problema con esto es que una vez que trabajamos con procesos reales, no podemos estar ejecutando continuamente, ya que muchas cosas pues, nos van a requerir memoria o abrir y cerrar puertos. Si lo hacemos así, pues nos vamos a tener problemas de memoria o problemas de recursos de la computadora. ¿Qué es lo que podemos hacer? Generar una estructura. Del lado derecho en programación tenemos justamente lo que necesitamos, que son estructuras. Aquí en la primera instancia tenemos varias. La que siempre, siempre, siempre vamos a colocar, no importa qué hagamos, es este que se llama while loop. Se genera un rectángulo, que es justamente el loop o el bucle de mientras. La condición del mientras es este botoncito que está aquí, que es como un botón de paro. Todo lo que coloquemos dentro se va a ejecutar de manera continua. Perdón, salud. Mientras esta condición de paro no se ejecute, es decir, mientras no presionemos este botón. Ahorita vamos a colocarle justamente un botón. Creamos un control y se nos genera un control de stop. Volvemos a hacer la ejecución y si se fijan, si yo presiono el botón de stop, pues se detiene. Otra variable que podemos utilizar son las variables booleanas. Bueno, aquí nada más les muestro que igual hace lo mismo que estuviera corriendo de manera. Las variables booleanas son de encendido y apagado y las ponemos en controles a base de botones. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Y en indicadores a base de LEDs. Podemos hacer varias cosas que sean booleanas, pero ahorita nos vamos a concentrar en esto. Lo mismo, si nosotros controlamos, bueno, presionamos esto, pues se va, digo, conectamos esto, entonces ahora lo que nosotros le hagamos a este botón se va a ver reflejado en este. Entonces, si presionamos, se queda encendido, si quitamos, se queda apagado. A los botones es importante notar o mencionar que podemos cambiarles una propiedad específica, que es cómo funciona. Se fijan, este es un botón que pareciera o que podríamos llamar que tiene enclavamiento. Es como un interruptor de, de la luz, ¿no? Si lo presionan, la luz se queda encendida, si lo presionan, la luz se queda apagada. Pero podemos cambiarle su forma de trabajo. Nos vamos a propiedades y aquí viene la parte de operación. La primera opción que dice switch when pressed, entonces lo tenemos así. La segunda que dice switch when released es muy similar. ¿Cuál es la diferencia? Si yo, no sé si lo, bueno, no se va a escuchar, pero si yo estoy manteniendo el clic y se queda encendido. En cuanto lo suelto, es cuando cambia. Esto, a manera operativa, a grandes rasgos, no se nota, pero sí tiene que ver con cuestiones de programación un poquito, porque es lo que es detectar pulso alto o pulso bajo, o sea, pulso de subida o pulso de baja. El otro que nos interesa es switch until release, es decir, que nosotros lo presionamos y se mantiene, pero si yo lo suelto, pues deja de estar, que es como los botones de push buttons que utilizan en, en Arduino y demás. Luego, latch, no sé si alguno de ustedes sepa qué significa la palabra latch, ¿no? Bueno, no sé si alcancen a ver aquí este diagramita, pero dice que cuando lo presionamos sube y luego baja y cuando lo soltamos sigue el tiempo. Vamos a ver a qué se refiere. Entonces yo ahí le voy a dar un clic y lo voy a dejar presionado. ¿Qué fue lo que pasó con el LED que está al ladito? No sé si alguien lo alcanzó a ver. ¿Cómo? Exactamente, únicamente da un pulso. No importa cuántas veces lo presionemos o qué tan rápido, lo único, o qué tanto tiempo lo sostengamos, lo único que hace es un pulso. Pues ahorita vamos a dejarlo como push button y listo. Y finalmente tenemos aquí las variables tipo string, que son letras. Tenemos igual indicadores, controles. Esto es para ingresarle texto. De nuevo, lo ingresamos todo al while loop. Este sí es necesario, pero todos no. Lo único que no tiene, y que a mí la verdad sí me gustaría mucho que tuviera, es que no tiene zoom. Entonces, pues sí es un poquito cosa de ver todo, ¿no? Pero hacemos la conexión. Si nosotros ingresamos algo acá, se va a, se va a ver reflejado de este lado, ¿no? Tenemos que dejar de editar, o sea, quitar el cursor para que se vea el cambio. ¿Ok?
Generalmente no hacemos esto de meterle string hacia un string. De hecho, ahorita lo que estoy haciendo es meterle directamente control indicador, lo que pues no tiene como que mucho sentido, porque pues nada más estamos viendo el número de un lado en otro lado. Pero, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizarlo para dos cosas. Primero, para hacer simulaciones. Si nosotros hacemos este en lugar de que control, digamos que es el sensor, nosotros estaríamos controlando la entrada del sensor y viendo todo el proceso que estaríamos realizando. Lo mismo de este lado. Para eso necesitamos generar, pues, operaciones. Del lado de programación tenemos justamente eso. Tenemos operaciones numéricas, operaciones booleanas, operaciones de comparación. Operaciones numéricas que son, pues, todas las que conocemos. Sumar, restar, multiplicar, dividir, incrementar, añadir a un arreglo, el recíproco, cambiar el signo, elevar al cuadrado, sacar la raíz, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, colocamos esto de sumar. Se fijan, nos pide dos números y nos da la salida, que es X y Y. Creo que ya lo había mencionado, pero creo que no lo había mencionado ahorita. Tenemos esta opción, que es la opción de ayuda. Si nosotros le damos clic sobre lo que nosotros coloquemos el control, digo el cursor, nos va a dar información. Sirve mucho cuando, por ejemplo, no sé, ponemos un bloque que no sabemos cómo funciona, pues nos dice, tenemos el arreglo, nos va a dar el número máximo, el índice, el número mínimo y el número mínimo del índice. Entonces, pues ya nos da mucha información sobre cómo se conecta. Entonces, podemos colocar aquí nuestra entrada. Y aquí algo interesante. Si se fijan, estos tienen diferentes colores. De hecho, también el de string tenía un color diferente. Aquí está. Perdón. Y no podemos mezclar colores, es decir, las variables numéricas únicamente reciben números. No sé si lo alcancen a ver, aquí me parece que está equivocado. Y si yo lo intento ejecutar, me va a decir un error que tengo conectadas dos terminales de diferentes tipos. También dice que tengo una conexión no conectada. Ahorita después tengo que hacer. Está aquí, también tiene que tener una salida. Vamos a quitar esto. Si tenemos varios cables, o no importa los que tengamos, podemos eliminarlos todos aplicando control B. Control B y ya nos. Entonces ya conectamos la entrada y la salida. Ahorita no, si se fijan, aún no podemos ejecutarlo. ¿Por qué? Porque no está generando esta operación. Le estamos diciendo que sume el número de este contra nada. Entonces, no es un cero, no es nada, es diferente. Es un espacio vacío. A todos los elementos podemos darles clic y nos va a aparecer siempre esta opción, que es crear. Y generalmente van a aparecer por lo menos estas tres opciones: constante, control, indicador. Esto nos ayuda tanto a hacerlo más rápido como a saber cómo funciona o qué tipo de variable tiene uno. Entonces, si ponemos este que es una variable numérica, pues una constante, un número, ¿no? Vamos a ponerle ahí un 3. Entonces lo volvemos a ejecutar. Si nosotros movemos nuestro indicador uno, pues nos va a generar justamente el 2, pero el indicador 2, ¿qué es lo que sucede? Pues cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque le estamos sumando 3. Pero ¿qué sucede cuando llegamos al tope? En este es 10, pero en este ¿cuánto debería ser? 13, pero no lo marca. ¿Por qué? Porque solamente llega al 10. Mientras esté ejecutando, lo único que podemos modificar es la escala. De hecho, aquí lo voy a poner 15, y si fijan, ahora sí me lo. A todos los objetos, particularmente los numéricos, podemos darles una opción, más que nada para este tipo de cosas, que es en elementos visibles, display digital. Entonces, podemos ahora sí ver el número exacto, ¿no? Nos sirve mucho para ver los decimales. Diré, entonces, ¿para qué lo pones así? Pues depende para qué lo estemos utilizando. Si necesitamos ver el número específico, pues sí, ahora decimales. Si nada más lo queremos ver ahorita para lo que estamos haciendo antes de terminarlo, podemos poner el número con el display digital.
Y si lo requerimos con los decimales para la persona, pues también necesitamos hacerlo esto completo, ¿no? ¿Dudas hasta este momento? ¿No? Ok. Otra opción que podemos hacer aquí, salud, es la parte de comparaciones. Comparaciones es lo que en programación conocemos como if. Tenemos igual, no igual, mayor, menor, mayor, igual. Entonces vamos a ponerle aquí un mayor. Y vamos a comparar justamente el valor de la suma contra otra vez una constante. Y ahora, en lugar de tener este botón aquí, vamos a conectarlo a esto. Esta salida es booleana. ¿Por qué creen o por qué debería ser booleana? Salud. Es una comparación y su salida es una comparación de dos números y aún así su salida es booleana. O sea, dos naranjas y me dan un verde. ¿Por qué? Ajá. Ok, entonces, ¿cuáles son las posibles respuestas de esa comparación? Exactamente, entonces se convierte en algo binario y por eso se convierte en una salida booleana. Entonces, aquí le pusimos cero y pues obviamente siempre lo va a hacer, ¿no? Pero vamos a ponerle otro número, o sea, vamos a ponerle entonces se apaga. Si yo lo sigo elevando, pues enciende. Si yo lo sigo apagando, pues... Ahora, esto en pantalla pues, está muy bonito y se puede ver padre, lo que quieran, pero no nos funciona. ¿Qué es lo que necesitaríamos para que esto fuera a funcionar? O sea, para que hacer un programa aquí, voy a decirlo de esta manera, valiera la pena. Más allá que como jueguito, no sé, exposición. Ok, ok, voy a refrasear esta pregunta. ¿Para qué me podría servir esto? Para juntar una cierta cantidad de datos relacionados con el tema totalmente local. Ok. Otra opción. Para hacer predicciones, sistema físico, Ok, un sistema físico. Entonces, ¿cómo le hago para esto que se aplique a un sistema físico? ¿Qué necesitaría? por ejemplo, en fábricas sensibles para hacer una simulación. Ok, y si no quiero que sea simulación, ¿qué necesito? Tener datos específicos. Más o menos, necesito datos del mundo real, ¿no? Para que esto funcione, necesitamos datos del mundo real, justamente. Esto se puede aplicar a lo que ustedes quieran. Por ejemplo, sensor de temperatura. No sé si lo conozcan o no lo conozcan, pero hay un sensor que se llama LM35. Es un sensor de temperatura. Este nos da 10 milivoltios por cada grado centígrado. Es decir, cuando tiene 100 voltios, nos da, perdón, cuando tiene 100 grados, nos da un voltio. Sí, sí, nos da un voltio. No es cierto, nos da 10 voltios. Es lo más. Cuando tiene 10 grados, aquí lo tenemos. Lo más que nos puede llegar a dar son 10 voltios. Vamos a ponerle el digital. Y aquí tenemos el indicador de temperatura. ¿Y qué podríamos tener acá? Vamos a ponerle, no sé, ventilador. ¿Han hecho o lo han utilizado en Arduino de temperatura?
¿sí? Ok. Entonces, aquí tenemos, este es el sensor, nos va subiendo la temperatura y yo le estoy indicando que cuando pase los 90 grados de temperatura, se tiene, se tiene que encender el ventilador. Entonces va subiendo el voltaje del sensor. Cuando llega a más de 90, justamente se enciende el ventilador. Se enciende el ventilador, ¿qué es lo que hace? Pues se apaga. Entonces, si se fijan, el diagrama de control o el programa de control, pues se redujo a 4 bloquecitos y 2 constantes. Y eso diciendo este bloquecito entre comillas, porque esto debería ser el sensor. Aquí obviamente no le estoy conectando nada. ¿Podemos conectarle datos del mundo real? Sí, sí podemos conectarle datos del mundo real. Este programa está, bueno, no está diseñado, está adaptado para trabajar con Arduino. Eso ahorita no lo vamos a, ahorita en esta primera etapa no lo vamos a hacer porque quiero, primero, que conozcan un poquito más este programa y segundo, necesitamos instalarle una extensión, que es la extensión de Maker. Les voy a dejar igual en un anuncio para que vean cómo se instala, pero a grandes rasgos, eh, no lo tengo. Ok, entonces igual y les dejo video porque tampoco lo tengo. Qué raro. Este, no, parece que no. Arduino, ¿cómo funciona la activación y desactivación de cosas? Con sí y si no también, ¿no? Pueden prender y apagar LEDs. Por ejemplo, ¿cómo hacen que encienda un motor? Le mandan al driver dos funciones sí y dos funciones no. Dos ruedas hacia adelante y las ruedas hacia atrás apagadas. Entonces, si se fijan, las salidas son igual sensores de este tipo. Entonces, podemos controlar con esto un carro, pues sí. Podemos controlar una planta de calor, también. Podemos controlar un ventilador, sí. Esa parte ya es la parte electrónica. Esto únicamente, pues como ya les comenté, es la instrumentación, el instrumento virtual. ¿Qué otra aplicación creen que le podríamos dar? O bueno, voy a refrescar eso. ¿Qué ventaja creen que pudiera tener que podamos nosotros hacer la interfaz y ponerle indicadores y ponerle controles y todo lo que ustedes quieran? Vamos a ver. Ok, sí, pues sí, sí, es así, sí, sí. ¿Qué otra cosa nos puede hacer esta ventaja? Nos ayuda a hacer predicciones de forma más eficiente y rápida. Ok, sí, aunque realmente usar esto como un simulador es lo menos que hacemos. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de ropa, ¿qué ventaja tiene hacerla, mandarla a hacer, comprar algo hecho? Dado a ser, es hecho especialmente para ti. Exactamente, te queda Claro. mejor. Entonces, sucede lo mismo con este tipo. De hecho, creo que es la mayor ventaja de esto, que podemos hacer instrumentos virtuales para lo que necesitemos. ¿Y cuánto tenemos que invertir? Pues realmente nada, como decía, nos ahorramos toda la infraestructura. ¿Por qué? Porque todo se genera de manera virtual, todo lo hacemos en la computadora. Con esto podemos generar, de hecho, con esto uno de mis primeros proyectos fue el LabVIEW, que fue generar una estación de control para bueno, unas puertas y unas barras. Entonces todo lo conectaba a través de la computadora y en la computadora me aparecían los indicadores, tanto si estaban funcionando, si no estaban funcionando, si había alguna obstrucción, si podíamos activarlas, desactivarlas, subirles la velocidad de las bandas y bajarle la velocidad de las bandas. Y todo pues daba la ventaja de que lo teníamos aquí. ¿Qué otra ventaja? Dependiendo de cómo estoy configurado el sistema, eso ya es un poquito más complicado, pues si yo lo tengo en mi laptop, lo puedo llevar a donde yo quiera, ¿no? No necesariamente tengo que tener la estación de trabajo, no sé, suponiendo aquí de la estación de manufactura de ahí abajo, no necesariamente la tengo que tener ahí abajo. Podría bien estarla controlando, monitoreando desde aquí, podría bien estarla controlando, monitoreando.
en mi casa, dependiendo ya de otras cosas. Pero pues a grandes rasgos eso. ¿Dudas hasta aquí? No, no, ok. Entonces, me gustaría que, no es entregable, pero sí me gustaría que hicieran un instrumento virtual ustedes. ¿Para qué? Para que lo que ustedes quieran. Con la, lo voy a decir entre comillas, condición, porque no es entregable, pero que incluyan realizar un instrumento virtual para monitorear o controlar cualquier proceso de su elección, incluyendo eh, controles, indicadores numéricos, booleanos, operaciones, y lo último es gráficas. Gráficas no lo vimos, también eso se puede dejar un poquito de tarea para que vayan utilizando la parte de ayuda. Entonces, esto es lo que me gustaría que hicieran en su computadora. Les voy a dejar este video grabado en YouTube. También ya tengo algunos otros ahí de prácticas o aplicaciones que estuve haciendo en LabVIEW, para si gustan verlos, pues tengan una idea de qué es lo que se puede o qué es lo que no se puede hacer. Entonces, esto. ¿Dudas de esto que tienen, entre comillas, que hacer? ¿No? Ok. Entonces, damos esto. Pues, finalmente, ¿qué pasa con lo de las gráficas? Tenemos aquí esta opción que dice gráfica y tenemos justamente dos gráficas importantes, Waveform Chart y Waveform Path Graph. Van a colocar el que quieran, de hecho no, van a colocar los dos y también les van a aparecer en esta parte. Entonces, lo que quiero que ustedes hagan, que eso les va a tocar, es utilizando el icono de ayuda, conectarlos, bueno, pues, seleccionarlos y ver qué es lo que les dice, qué se les puede poner, qué eso no se les puede poner, qué diferencia a uno de otro, porque si se fijan, ambos hablan de waveform, no es lo mismo que las otras, ¿no? Aquí tenemos, tiene una gráfica XY, una gráfica XYES, una de intensidad, unas, hay de vectores, bueno, aquí se llama de compás, pero bueno, de vectores, pues, no los he utilizado, la verdad. Entonces, ¿qué diferencia a una de otra y qué podríamos poner? ¿Ok? Y lo otro, que bueno, eso ya no es tan así, pero pues traten de moverle cosas aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, a hablando de propiedades, pues podemos cambiarle, no sé, el color, creo. Este, pues, no sé si yo. Tenemos este LED y si le cambiamos la apariencia, pues podemos ponerlo, no sé, que encienda en rojo y que se apague en azul. Podemos cambiarle la altura, vamos a hacerlo mucho más largo que ancho. Vamos a bajarlo a 100. Entonces, si se fijan, ahora es bicolor y es como, dice, como ovalado, ¿no? Pueden hacerlo del tamaño, de la forma que también quieran. ¿Dudas de esto? ¿No? Ok. Em, Si pueden traer su compu para verlo aquí, si no, me lo mandan por correo para revisarlo. Yo creo que en una semana, o sea, que sigue clase lunes, clase miércoles, siguiente lunes, volvemos a ver un poquito de esto y vemos cómo hacer la conexión con Arturo, ¿va? Entonces, me voy a detener la grabación.